Hernández Vázquez y soy estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo. Soy originario del municipio de Texcoco, ubicado en el Estado de México. La información presentada a continuación tiene como propósito divulgar los acontecimientos históricos de mi región, correspondiente al municipio de Texcoco, en donde abordaré principalmente las temáticas culturales y sociales de las culturas prehispánicas que se establecieron a lo largo de la historia en tierras texcocanas. Comencemos. Texcoco se encontraba situada en las orillas del lago, al oriente de Tenochtitlan, y cuando fue gobernada por Nezahualcóyotl, el rey poeta, se convirtió en la sede de las Amuscali, bibliotecas más increíbles del mundo prehispánico. Eran salones repletos de los códices más antiguos, los más complejos y los más extensos sobre historia, botánica, astronomía y matemáticas. La ciudad de Texcoco fue la cabecera del reino del Alcohuacan y era una de las entidades políticas de la Triple Alianza, conformada por México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Según algunas fuentes históricas, el Alcohuacan se formó tras la fusión cultural de dos grupos étnicos, los chichimecas y los alcohuas. El Alcohuacan central o nuclear abarcaba desde Chimalhuacán y Coatepec por el sur hasta Chiconautla al norte. De acuerdo con las crónicas antes mencionadas, 14 centros de población dependían de Texcoco: Huexautla, Otompan, Teotihuacán, Acolman, Tepechpan, Chiconautlan, Chimalhuacán, Tezoyucan, Xicotepec, Chautla, Cuauchingo, Toyatzingo, Cuatlinchan y Tepeclaustoc. El Alcohuacan tiene un origen común como un grupo migrante chichimeca que adquirió el linaje de Xolotl y se fusionó a remantes toltecas. El primer grupo de gobernantes del Alcohuacan, según las fuentes históricas, estuvo conformado por Xolotl, Nopaltzin, Tlotzin y Quinatzin, los cuales poseían un linaje chichimeca. Posteriormente reinan Techotlalatsin, Itzlixochitl, el famoso rey de Nezahualcóyotl, Nezahualpilli y Cacamatzin, al que le toca la llegada de los españoles. De la ciudad de Texcoco queda poca evidencia arqueológica a nivel de superficie. Se limita a restos de basamentos piramidales que aún pueden observarse dentro de los límites de la ciudad San Pedro, la Trinidad, las trincheras y los melones. Las descripciones de la ciudad realizadas por los conquistadores Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo dan cuenta de la grandeza y tamaño de la ciudad, comparable con la majestuosidad con México Tenochtitlan. Ellos refieren las residencias de la gente noble, los grandes templos, los suntuosos palacios, los jardines, las casas de recreo y las innumerables casas de la gente común. La zona arqueológica del palacio del rey Nezahualcóyotl, Huehuetitlán, Los Melones, toma el nombre del lugar en el que se ubica el Cerrito de los Melones, conocido actualmente. Es una de las pocas evidencias exploradas de lo que fueron la gran ciudad prehispánica del Alcohuacan, lo que indica una ocupación desde el año 600 hasta 1521 después de Cristo. Este sitio comprende un pequeño conjunto arqueológico en el que se conserva un templo y dos basamentos mayores construidos con adobe, recubierto de mampostería y con aplanados de estuco. En estos se observa el uso de grandes bloques de piedra perfectamente labrada, elementos característicos del sistema constructivo de la región. Por otro lado, la zona arqueológica de Huexautla es un sitio importante para entender la secuencia cultural en el oriente de la Cuenca de México, el antiguo Alcohuacan, y es uno de los sitios más representativos del periodo posclásico temprano y tardío, que abarcó de 1150 a 1521 después de Cristo. Texcoco se caracterizó en aquel entonces también por la inmensa producción literaria de cantos y poemas, así como la existencia de la biblioteca más grande y nutrida de Amatl, o libros, que hoy conocemos como códices. Estos eran celosamente vigilados por los sabios Otlamatinime, pues contenían el conocimiento heredado desde hacía ya muchos siglos. La astronomía ejercía tal influencia en la cultura que la mayor parte de sus tradiciones se compartían con la gran Tenochtitlan y estaban basadas en el comportamiento de las estrellas y planetas. La sucesión del día y la noche se explicaba por las constantes luchas entre los astros principales. Dado que durante el día es muy difícil observar la luna e imposible a las estrellas, lo interpretaban como si el sol naciente Huitzilopochtli mataba a la luna y a las estrellas. Construyeron observatorios que les permitieron realizar observaciones muy precisas, hasta el punto que midieron con gran exactitud las revoluciones sinódicas del Sol, la Luna y los planetas Venus y Marte. Los nobles y sacerdotes realizaban las labores de observación celeste según rituales nocturnos que les permitían definir sus calendarios. Los templos eran lugares altos para poder seguir la salida y puesta de los astros.